Bueno, esta es la presentación de el trabajo de ética de individuos y sociedades. Mi persona es Juan Camilo Gómez Ramírez. La materia es ética. La docente es Sandra González López. La universidad, EXI, Escuela Colombiana de Carreras Industriales, Medellín 2018. Bueno, para comenzar, quisiera comenzar con una pequeña introducción. Los derechos humanos han sido un logro, precisamente humano, de nuestra especie. Al entender las relaciones, diferencias o coyunturas que albergan nuestras sociedades, hemos extrapolado paulatinamente la alienación del otro y al reconocerlo como igual nos hemos acercado a la definición más posible en nuestras circunstancias terrenales de lo que significa ser un ser humano. Bueno, comencemos con los derechos humanos, historia, evolución y retos. Cito un apartado de documento hecho por Miguel Ángel Martínez, de la misma Universidad de EXI. Los derechos son libertades que no deben ser entendidas o tomadas como coartadas y se debe garantizar su protección y cumplimiento. Bueno, los derechos humanos, una de sus metas es alcanzar la igualdad de las minorías. Por ejemplo, aquí vemos la comunidad LGTBI y el respeto por la diferencia. Esto también es una minoría, las minorías indígenas y las diferencias religiosas, que también hay muchas religiones que son consideradas minorías. Pero también una de sus metas es la participación plural. Aquí tenemos un ejemplo, la primera votación con participación femenina en Colombia en la década de 1950. Todo esto con el fin de mantener el orden de la justicia. Bueno, los derechos humanos a través de la historia. Bueno, primero que todo, el texto referencial de los derechos humanos que conocemos hoy ha tenido un trasfondo de transformación a través de la historia y de todos los acontecimientos que han pasado. Voy a contar uno de los más importantes en una línea de tiempo. Por ejemplo, en el año 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande, que es el que vemos aquí, cuando invadió Babilonia, una de las primeras cosas que hizo fue decretar la abolición del esclavismo y decretó la libre elección de culto, como lo vemos ahí, y la igualdad racial, algo que pues para ese entonces, en esa época de la historia, era algo prácticamente imposible, ya que pues, era una sociedad no solamente esclavista sino feudal, y pues este rey persa, al llegar a Babilonia, prácticamente rompió el status quo de aquella época. Bueno, mucho después los derechos humanos, esta idea de los derechos humanos pasó por la mente de los grandes pensadores romanos y griegos para los documentos, por así decirlo, contemporáneos, desde la Edad Media hasta la posmodernidad en la que estamos hoy. Otro de los documentos importantes para la creación de los derechos humanos fue la Carta Magna, en 1215. La Carta Magna se hizo sobre todo para acoplar el poder del rey entonces en Inglaterra, que era Juan I. Aquí lo podemos ver a la derecha, y a la izquierda tenemos el convenio entre la Guardia Católica y el rey Juan I. Esto fue en el año 1215. La Carta Magna, pues en la época de la Edad Media, pues no fue un documento completo de derechos humanos, pero sí tuvo algunos alcances muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos era la entrega de todos los bienes y herencias a la viuda. En ese momento todo lo que le pertenecía a un hombre
y al morir el hombre, pues simplemente todos esos bienes, riquezas se iban a la corona, no terminaban en las manos de su familia. O- Otro era el impuesto, los impuestos excesivos, también a la corona, y pues la Carta Magna sirvió, por así decirlo, como una capa de responsabilidades tanto del rey como de derechos del ciudadano en ese momento. Muy bien, otro de los textos que llevaron a la acople de los derechos humanos fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esto fue en 1776. Bueno, el que redactó la declaración fue Thomas Jefferson, el que vemos aquí. Um, bueno, cabe resaltar que en esta declaración, pues obviamente fue de independencia, así que se rebelaban contra el Imperio Británico y en ella constataban los derechos individuales y el derecho a la revolución americana que estaba comenzando en ese momento, que se estaba gestando en contra del Imperio Británico. En ese momento esto fue muy bien adoptado por el público, por el pueblo estadounidense en, en el año 1776. Y eh, justamente fue por esta declaración de independencia que, por así decirlo, se fundaron las bases para otra revolución, una de las más famosas en el mundo, que fue la Declaración Francesa, perdón, la Revolución Francesa. En esta Revolución Francesa se dictó la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto fue en el año 1789, mismo año de la Revolución Francesa. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver eh, la parte superior de lo que era eh, el escrito de esa declaración. Bueno, como les dije, la Revolución estadounidense influyó para los cimientos de la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa lo que quería era derrocar la monarquía. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de María Antonieta, quien fuera la última reina monarca en Francia. Bueno, prácticamente la Revolución Francesa comenzó porque la monarquía se estaba quedando con toda la riqueza, el pueblo moría de hambre y este se rebeló en contra de la corona. Luego de estos acontecimientos de la Revolución Francesa, se quiso llegar a la República Francesa. Y para llegar obviamente a la República se hizo una constitución y en esta constitución pues hay muchos apartados o pues se basó enteramente en la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Bueno, aquí también cito un apartado del documento de la universidad escrito por Miguel Ángel Martínez y dice: la declaración proclama que a todos los ciudadanos, sin excepción, debe garantizárseles los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Esta argumenta que las leyes se derivan del ejercicio de los derechos naturales de cada hombre y en esa medida son la expresión de la voluntad general, cuyo fin es garantizar la igualdad de derechos y prohibir solo aquellas acciones que pudieran ser consideradas dañinas para la sociedad. Bueno, mucho después, um, casi 100 años después de estos acontecimientos, eh, está el primer convenio de Ginebra. Bueno, el primer convenio de Ginebra fue en 1864, como lo ven ahí, a la que se le invitaron a 16 países de Europa y América por la Convención de Ginebra, con el fin de discutir un convenio de buen trato al herido en combate.
como primer atisbo del respeto a la vida. Pues esto terminó en la fundación de lo que conocemos hoy, la Cruz Roja, que fue fundada un año antes, pero pues que se delegó como organización mundial, pues para este tiempo en la historia en los que había pues muchas guerras. Prácticamente el convenio que se hizo fue que se le respetara el derecho al soldado herido, pues a la vida, como un salvoconducto, y que los soldados o los funcionarios que estuvieran portando esta Cruz Roja, pues también se les respetara la vida porque su función era salvar las vidas de heridos. Bueno, llegamos a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que fue fundada en 1945. Bueno, la fundación de las Naciones Unidas se dio luego del término de la Segunda Guerra Mundial y se plantea una organización que financie la reconstrucción de Europa, que fuera el Banco Mundial, y la otra que prevenga futuras guerras, que esa fue la Organización de las Naciones Unidas. Aquí vemos, su fundación fue en San Francisco el 24 de octubre de 1945. A esta firma asistieron 50 naciones y pues como ya lo dije, el fin último de esta organización era que vigilara y evitara otras guerras y asimismo promover la paz entre las naciones. Muy bien. Seguimos con... ok. Después de esto, Frank Delano Roosevelt, quien fuera uno de los fundadores de estas Naciones Unidas, pues trágicamente muere de causas naturales. Y para 1948, su esposa, que es Eleanor Roosevelt, y también presidente de la Comisión de Derechos Humanos para ese tiempo, escribe el documento que llamamos hoy pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La primera versión contiene 30 artículos y pues muchos de estos están escritos en constituciones de varios países del mundo. Ese fue el alcance que tuvo pues ya la establecida por fin, después de tantos años en este bagaje de la línea de tiempo y pues ha impactado al mundo de manera benéfica. Muy bien, seguimos con la segunda parte de la presentación y es, ¿puede cuestionarse el carácter universal de los derechos humanos? Sociedades distintas, derechos distintos. Bueno, hay varias teorías de los críticos de los derechos humanos, una de ellas que fueran las artimañas de Occidente. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte derecha, la doctrina Monroe, que era prácticamente, pues como su nombre lo indica, la doctrinación de Estados Unidos hacia los países de tercer mundo, a través de bloqueos económicos, de que solamente pudieran hacer mercado con ellos y no con sus enemigos. Y pues esto es como un tipo de manipulación imperialista de parte de los Estados Unidos. Muy bien. Entonces estas artimañas, según los críticos, es para la dominación mundial y... ok. Para la dominación mundial, sí. Esto se puede explicar por un tema que me voy a salir un poco del tema que estamos viendo, que son las panregiones, el centro y la periferia. Las panregiones, pues simplemente lo que explican es como la división del mundo entre el primero y el tercer mundo. Como vemos, por ejemplo, acá en América del Norte, pues está lo que se llama el centro, con Eurasia y parte de Australia, que son los países más adinerados, más poderosos del mundo. Y le sigue la periferia, que sería Sudamérica, África
y una pequeña parte de Asia, que podrían ser Tailandia, las Filipinas. Muy bien. Esto se dio como una lucha de poderes en el mundo. Sí, pues obviamente en la Guerra Fría, de lo que empezó en la década del 50, las dos potencias, las mayores potencias del mundo, que fueron en ese momento Rusia y Estados Unidos, se, se luchaban por el poder mundial, y eso era a través de la influencia en países extranjeros. Vimos mucho conflicto obviamente en el Medio Oriente, en donde cada uno quería imponer su doctrina nacional, de mercado, de libre mercado, el otro quería imponer el comunismo y así. Esa es como una pequeña explicación de lo que son las panregiones. Estos países del primer mundo prácticamente no viven, sino tratan de mantener su poder en el mundo a través de la manipulación de otros países. Muy bien, como decía, pues estas teorías de artimañas de Occidente también dicen que lo que buscan es acabar con las tradiciones arraigadas. Cuando se dan los derechos humanos, que obviamente los que lo escribieron fueron países del primer mundo, entre Europa, Estados Unidos, lo que ellos quisieron hacerse ver también, no solamente como humanistas, sino también como una potencia, no solamente económica, sino social, y quisieron hacer eso a través de los derechos humanos. Entonces aquí se trata el tema de superioridad moral sobre diferencia cultural. La superioridad moral que estos países del primer mundo querían, por así decirlo, amagullarle a los países del tercer mundo, es que estas culturas que se ven aquí, que puedan ser o no opresivas, por ejemplo en la India, un hombre puede tener varias esposas, en África también, quizá esos derechos pueden tener un límite a la cultura. Y Estados Unidos y varios países de Europa que son del primer mundo, como ya lo dije, simplemente quisieron poner su moral sobre la cultura de los países de tercer mundo. Bueno, nos movemos al derecho individual del derecho colectivo. Muy bien. Podemos entender esta coyuntura del derecho individual con el derecho colectivo de la siguiente manera. A ver, la individualidad acá se considera que este decálogo que hicieron de derechos humanos se realizó acorde a lo que une a un individuo con su grupo, con su tradición, con los lazos sociales que tiene en su sociedad, en su nación, y no se comprende la noción de derechos individuales como sí, que son el hombre en el espacio, en el tiempo, en el universo en el que está. Solamente se tienen como si fueran solamente por la cultura, por la sociedad. Eh, bueno, de esta manera se busca es que el hombre debe buscar su lugar en el mundo y realizarse como ser humano, aparte de su cultura o de sus tradiciones. Bueno, para entender un poco más esto, vamos a llegar a esta parte del discurso contradictorio. Eh, bueno, en algunas religiones del mundo, por ejemplo la católica, se contempla pues que la autoflagelación, que el sacrificio, por ejemplo, de caminar largas distancias, es para un beneficio altruista, pues religioso, y estas sociedades que se creen correctas moralmente miran estos hechos que pues para la humanidad deberían ser barbarie, de autoflagelarse, y aún así los contemplan como correctos por su creencia religiosa. Más sin embargo, cuando ya se van y miran otra cultura, por ejemplo la budista, los monjes, estos que hacen otro tipo de sacrificios, como por ejemplo
como lo vemos ahí, cortarse el pelo o rasurarse para eh, algo así, una entrega divina. Pues entonces esta cultura de Occidente, que es de mayoría católica, cristiana, mira estos sacrificios como un poco fuera de lo común, inclusive inhumanos. Aún así, teniendo ese discurso de humanidad, en su propia religión tienen pues también barbarie. Ahí se da el discurso contradictorio. Bueno, en otras palabras, eh, el individuo, o sea, se pide respeto por el individuo, pero así nada más se le estigmatiza por sus prácticas o creencias y se limitan sus propias libertades. Bueno, en palabras de Benoit, si los hombres deben ser dejados en libertad para hacer lo que quieran mientras el uso de su libertad no se entrometa con la de los demás, ¿por qué los pueblos, cuyas costumbres nos parecen ofensivas o condenables, no podrían ser dejados en libertad para practicarlas mientras no busquen imponerlas a otros? Bien. Am, bueno, después de esta teoría de que acabamos de ver, hubieron otros que hicieron la teoría del derecho de los pueblos. Esta básicamente buscaba poner los individuales, los derechos individuales como medio para que los derechos colectivos se realizasen. Pero a esto se le dio una crítica dura de que esto era, pues, por así decirlo, un doble rasero, ya que elegiría desde una perspectiva universal medir conductas aceptables o deseables. Esta es prácticamente una explicación de otra teoría que buscaba una cohesividad entre el derecho individual y el colectivo, pero aún así llegó al mismo punto, y era el derecho del individuo, pero alienado, en una sociedad donde fuera uniforme, homogéneo, y pues uno de los derechos fundamentales es de la libertad, y ahí pues se le oprime. Bueno, como conclusión, a pesar de todas estas coyuntivas, los derechos se han planteado para tener un mundo más justo, más equitativo y que traiga bienestar para todos, desde una perspectiva obviamente humana. Bueno, esta es la bibliografía. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.